capítulo 7, versículos del 36 al 50. Ya le dimos lectura al inicio, pero queremos volver a leerlo. Es un texto un poco largo en esta calurosa tarde. Lucas 7, del 36 al 50. El título de la Reina Valera dice: Jesús y el hogar de Simón el fariseo. En el hogar de Simón el fariseo. Y dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y les enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy queremos mirar el concepto de la mesa en el Evangelio de Lucas, y también los personajes alrededor de esta mesa. 2 puntos, 2 divisiones. Primero la mesa y después los personajes. Personajes como el fariseo, Simón, Jesús, la mujer y los otros invitados. Sentarse a la mesa y compartir un alimento, una conversación en nuestros días es cada vez más difícil. En el mundo agitado en que vivimos, sentarse a la mesa y compartir requiere tiempo. Estamos conectados con todos debido a la tecnología, el celular, pero no entre nosotros. O sea, en mi casa tomamos con mi esposa un acuerdo en que los celulares quedan aparte. Si alguien tiene que contestar un celular porque nos llaman o algo, hay que levantarse de la mesa, ir, contestar y después volver a sentarse a la mesa, para que podamos lograr tener momentos de comunión entre nosotros que son cada vez más escasos en nuestros días. Uno de los puntos de reflexión para hoy es que analicemos cómo es nuestra mesa. El año pasado tuve que leer un artículo en el ITAM, para un artículo de un italiano, doctor en Biblia, que vive en el norte de Brasil y trabaja con los sin tierra, llamado Sandro Galassi. Y él menciona que en el Evangelio de Lucas el término de la mesa o banquetes o la comida, digamos así, en sentido real o figurado aparece como 14 veces. Así que 14 veces tanto Jesús se sentó a la mesa o en algún momento habló de la mesa citando una parábola. Por eso decía la mesa tanto en el sentido real
o figurado. Así que, y el texto que leímos es parte de una de estas mesas en las cuales se sentó el Señor Jesús. Queremos analizar, queremos mirar primero la mesa del fariseo. El fariseo Simón estaba compuesta seguramente por otros fariseos. No se dice nada de los discípulos, aparentemente no estaban invitados. Y los que estaban alrededor, que después hacían los comentarios en el versículo 49 de quién es este Jesús que perdona pecados, eran otros fariseos más que estaban ahí. Es lo que dedujimos. Pero una mesa de menosprecio, una mesa de discriminación y de falta de hospitalidad. Mesa de menosprecio al invitado. No le dio agua para lavar los pies, ni un beso, menos ungió la cabeza con aceite. Que esta era una costumbre en la época entre los orientales, que se daba honor al invitado. Por el polvo que había en las calles, se le ofrecía agua a los pies, y el siervo más pequeño, o el menor siervo era el que lavaba los pies, le ponía agua sobre los pies del invitado, se le recibía con un beso en la mejilla, y también se ungía en algunos casos con aceite en la cabeza al invitado. Así que el invitado era recibido con honores. Pero parece que para el fariseo Jesús no era digno de recibir los honores de invitado en su casa. Cuando vemos el versículo 39, la primera parte dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta. Así que no lo creía ni un profeta. Si fuera profeta sabría quién es esta. ¿Por qué lo invitó el fariseo? Yo me hice esa pregunta y hoy voy a hacer algunas preguntas más, y algunas las vamos a contestar y las otras las vamos a dejar para que nosotros las reflexionemos. Seguramente para indagar quién era este maestro que enseñaba con autoridad, que trastornaba las costumbres de la época, las tradiciones, y que tenía cada vez más seguidores. Vimos un poco de la mesa, esta mesa que no valoraba al invitado, que menospreciaba al invitado, pero vemos también que era una mesa de discriminación, donde se discriminaba a esta mujer. El versículo 39, la segunda parte, dice: si conociera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si Jesús conociera qué clase de mujer es, no le dejaría que lo tocara. Cuidado con la discriminación. Empezamos con la mujer pecadora, pasamos al homosexual, a la persona de color, al que habla distinto, al pobre, al que pinta el pelo de morado, de azul, y a todo aquel que no calce dentro de nuestro concepto de normalidad o de santidad. Si Cristo nos manda a amar al prójimo, ¿cómo podemos ser discriminadores los cristianos? Les voy a contar, pedí el permiso a mi hija para contar un hecho real. Hace como un año, mi hija estaba estudiando en un colegio cristiano, muchas familias cristianas también eran parte del curso, y hace un poco más de un año uno de los jóvenes, uno de los muchachos se declaró homosexual. ¿Qué creen que pasó? Muchas familias cristianas cerraron sus puertas. Dije, no lo puedes invitar al cumpleaños, porque ¿cómo voy a dejar que comparta con mi hija? ¿Cómo voy a dejar que comparta la mesa con mi hijo? No. Y la verdad que eso fue bastante chocante para mí, ver este tipo de reacción. Nosotros, buscando seguir este mandato del Señor, nunca cerramos la puerta a este muchacho. Y hasta un par de meses atrás estuvimos compartiendo ahí un plato de tallarines con salsa a la mesa, conversando. Y una de las cosas que mencionó a mi hija, que ha valorado mucho, es el hecho de que nunca le hemos cerrado la puerta ni le hemos dejado de invitar a nuestra mesa porque nos enteramos de su condición. Así que busquemos que el Señor nos dé sabiduría para buscar cumplir este mandato de amar al prójimo independiente de su condición. En contraste con esto está la mesa de Jesús. Me recordaba de la última cena y anoté un par de frases haciendo un recompilado cuando leí Lucas 22 y Juan 13, que hablaban de la mesa del Señor, y dice así:
Eso son palabras mías, no de la Biblia. Dice, mesa donde caben todos, desde Mateo el publicano, cobrador de impuestos para los romanos, hasta Simón el celote, que quería tomar las armas para librar a Israel de los romanos. No hay dos más opuestos. Uno cobraba impuestos para los romanos, el otro quería tomar las armas para liberar a Israel de los romanos. Uno de derecha, otro de izquierda. Hasta había lugar para el traidor Judas. Mesa donde estaban los que querían los primeros lugares, los que querían ser más importantes. Y Jesús les debe dar la lección de humildad lavándole los pies. Mesa de paciencia y misericordia con el impetuoso Pedro, que habla sin entender lo que estaba pasando. Jesús, queriendo lavarle los pies, dice, no puedes lavar mis pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. No solamente los pies, entonces la cabeza también, el resto del cuerpo. No entendía nada Pedro. Era impetuoso, hablaba mucho. Había que tener paciencia con él, pero el Señor lo estaba enseñando, lo estaba adoctrinando. Mesa donde se demuestra el amor y la comunión, partiendo el pan y compartiendo el vino. Esa era la mesa del Señor Jesús. Gran contraste con la mesa del fariseo. Ahora analicemos un poco los personajes que se sentaban a esta mesa, que estaban ahí, a la mesa del Simón, el fariseo. Los fariseos, en la secta judía, en los tiempos de Jesús, muy celosos de la ley, muy celosos y cuidadosos de las tradiciones judías, las reglas, ponían una pesada carga, lo dice la Escritura también, sobre el pueblo que ni ellos mismos podían cargar. Como decía, muy celosos y preocupados de las reglas, pero incapaces de tener misericordia con el afligido, con el necesitado. ¿Cuál es la actitud que tiene el fariseo en ese texto? En el versículo 39 podemos ver, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Una actitud de superioridad, una actitud de juez. Emitió un juicio, la estigmatizó a la mujer. Me recuerda el texto de Lucas 18, 9, 14. La parábola del fariseo y el publicano. ¿Queremos leer ese texto? Ahí está la proyección. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La comparación con nuestro texto es inevitable. Somos rápidos para juzgar a los demás. Creemos que podemos, en algunos casos, discernir quién merece acercarse o no a Jesús. Como el fariseo, algunas veces los cristianos decimos: si el pastor supiera quién es esta mujer, quién es este hombre o este joven, si supiera que este joven carreteó el sábado por la noche, no le dejaría ni entrar a la iglesia el domingo por la mañana. Voy a citar una historia que vi en la película. Una joven que es jurado en la película de Dios no está muerto 2. Bueno, tal vez algunos han visto la película. Se trata de una profesora cristiana que respondiendo a una pregunta de una alumna, habla de Jesús y después es acusada de proselitismo por sus padres y debe responder en un juicio
el jurado estaba más o menos equilibrado, había un pastor en el jurado y las cosas ya estaban difíciles y el pastor se enferma, tiene que ser operado y el reemplazo del pastor era una joven. El pelo era de todos los colores, parecía un arcoíris, los labios pintados de color oscuro, su apariencia para nuestros conceptos normales era cualquier cosa. Y bueno, se pensaron seguramente acá ya estamos perdidos, ya tenemos el jurado desfavorable. Bueno, terminando la película ya la profesora es absuelta, la joven esa pasa delante de la profesora, la saluda con una sonrisa y enfocan de atrás a la joven cuando va saliendo, tiene una cruz tatuada en el cuello, en la espalda. Somos rápidos en juzgar y dan a entender que la niña era cristiana. Así que no miremos la apariencia, miremos el corazón, así como lo hace el Señor. Cuidado, que no seamos un estorbo para los que quieren acercarse a Jesús. Dejad venir a mí, no se lo impidáis, se lo dijo Jesús a sus discípulos, no a los fariseos. Me recuerdo el ciego Bartimeo que estaba en el camino a Jericó. Gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y los que seguían a Jesús, iban por delante, decían, cállate, no molestes al maestro. Jesús lo escuchó y lo manda a llamar. Después le dicen, bueno, ten ánimo, el Señor te llama. Pero primero, cállate, no molestes al maestro. No seamos nosotros como estos que quieren impedir que otros se acerquen a Jesús por nuestros preconceptos, porque juzgamos de forma apresurada a las personas. Ustedes pueden juzgarme y decir, ¿cómo es de espiritual el hermano porque usan la Biblia grande? No, es porque veo poco, es que soy piti. Entonces, no juzguemos a los demás por las apariencias, dejemos que el Señor lo haga y Él mira el corazón. Y entramos al otro personaje, a Jesús, el que lo trastorna todo, que sana en día de reposo, que toca al leproso, resucita a muertos, restaura vidas y ahora hasta perdona pecados, cuyo amor al prójimo sobrepasa a todo lo imaginable. ¿Por qué fue Jesús comer a la casa del fariseo? Otra pregunta que me hacía. ¿Iríamos nosotros a la casa del fariseo sabiendo cómo de preconceptuoso era, cómo era de discriminador? Pero Jesús fue. Era como meterse a la pata a los caballos. Sabíamos que de cómo la rencilla que había entre Jesús y los fariseos, cómo Él los criticaba y cómo ellos lo menospreciaban. Entonces, ¿por qué fue? Pienso que por la misma razón que entró en la casa de publicano Mateo o Leví, como lo relata en Lucas. Para mí la respuesta está en este texto y queremos leerlo. Está en Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Ahí es otra mesa, se presenta la mesa de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, cobraban impuestos a Roma y tenían la posibilidad de quedarse con lo que cobraban de más. Podían cobrar un excedente, podían cobrar algo más y eso se le quedaba para su bolsillo. Así que eran conocidos por ser corruptos, por ser avaros, por ser ricos también. ¿Ya? Haberse enriquecido ilícitamente, así que no eran muy considerados los publicanos. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El fariseo
también necesitaba escuchar las enseñanzas de Jesús. El fariseo también necesitaba la oportunidad de arrepentirse. Por eso Jesús fue a su casa, para enseñarle, para mostrarle el camino del arrepentimiento. Hubieron incluso algunos fariseos que creyeron en Jesús. No sabemos si lo hizo este fariseo o no, no está escrito en la palabra. Pero sí hay relatos en la Escritura que muchos fariseos se habían convertido. Después se transformaron en los famosos judaizantes que estuvimos estudiando en Gálatas, que eran los que creían en Jesús, pero también querían que el pueblo, los gentiles, siguieran la ley de Moisés. En Hechos 15:5 está escrito de ellos cuando están defendiendo su teoría por lo que creían ante el concilio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero algunos que habían creído, o sea, era necesario también predicarle al fariseo. Jesús aprovechó esta situación para enseñar al fariseo respecto de amor, humildad, perdón. Por medio de la mini parábola que le cita, dice así el versículo 40 al 43, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y después hace toda una comparación con la mujer, de cómo actuó el fariseo y cómo estaba actuando la mujer. El Señor quiere enseñarnos. ¿Estamos dispuestos a aprender? Es la otra pregunta que nos dejo para que la contestemos para nosotros mismos. Vamos a otro personaje, la mujer. Mujer pecadora. No se conoce el nombre, pero conocida en el pueblo por esta condición. Ninguna de las traducciones que he leído menciona el término prostituta. Sacamos por deducción. Si fuera adúltera, probablemente ya la habrían apedreado, como la ley lo decía en aquella época. Entonces, era la prostituta del pueblo. La estigmatizamos así. Vean lo que acabo de hacer. Demoré unos pocos segundos en emitir un juicio sobre una mujer que no conozco, que hay descrito en la Escritura unos pocos versículos sobre ella y mayormente positivos. Estigmaticé una persona en un par de segundos. Cuán fácil es para nosotros estigmatizar a las otras personas por las apariencias, por lo que vemos, por lo que escuchamos de ellas. Bueno, consulté también con el pastor Javier respecto de los manuscritos. Él me mencionaba que en los manuscritos griegos aparece el término hamartolos, que significa pecadora. El texto en ningún momento dice prostituta. Lo vamos a dejar así. No vamos a juzgar nosotros. Puede ser que no. Pero no me cabe a mí juzgar, no me cabe a mí estigmatizar a la mujer. Dejémosla como mujer pecadora, así como lo dice la Escritura. Vimos la condición de la mujer. Veamos ahora su actitud. Versículo 38. Estando detrás de sus pies, bueno, cuando se sentaban a la mesa no es como la mesa de nosotros, donde nos sentamos en una silla y estamos comiendo frente a la mesa, sino que ellos se recostaban. Y en eso que se recostaban, se comían con la mano, la mesa era bajita, a veces era una alfombra, los pies iban hacia atrás, o bajo el cuerpo o hacia atrás. Y en esa posición estaba ahí la mujer a los pies de Jesús. Por eso decía, estando detrás de sus pies. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Vemos la actitud de la mujer, arrepentimiento por medio de las lágrimas que derramaba, humildad, secando con su cabello los pies de Jesús, expresión de amor, besándole los pies. Honrando a Jesús, ungía sus pies con perfume. Qué contraste con el fariseo, qué contraste con lo que el Jesús mismo lo menciona. Así que
La Escritura no menciona que haya dicho palabra alguna, pero sus acciones decían todo. La fe se hace visible por medio de lo que hacemos. Por los versículos 44 y 48, donde Jesús hace la descripción de los hechos que ella estaba haciendo, lavándole los pies con sus lágrimas, enjugándolos con su cabello, besándole los pies, dándole perfume, nos podría hacer creer que la salvación viene por méritos. Pero Jesús de inmediato se ocupa de aclararlo. El versículo 50 dice así: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La salvación es por gracia. Esa era una enseñanza que también le quería dar al fariseo. La salvación es por gracia, no por mérito, les estaba enseñando Jesús. Ella expresó su fe por medio de las acciones. Y dejó otra pregunta: ¿cómo expresamos nosotros nuestra fe? Los otros invitados. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¡Oh escándalo! Ya no es necesario sacrificios para el perdón de pecados, ya no es necesario cumplir toda la ley y las normas y las reglas. ¿Quién es este que perdona pecados?, preguntaban los otros invitados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree este, hijo de Dios? Como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1, del 10 al 11, dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Conocían toda la ley, las doctrinas, las normas que debían seguir para agradar a Dios, pero fueron incapaces de reconocer el Hijo de Dios cuando se presentó ante ellos sentado en la mesa. Me preguntaba, ¿seríamos capaces de reconocer al Hijo de Dios que si se presentara ante nosotros hoy? Si entrara por la puerta, ¿cómo piensan que sería? ¿Con vestiduras blancas y rostro resplandeciente por su gloria? Si entrara y se quisiera compartir la mesa con nosotros, ¿cómo compartiría? Quiero leer un texto más en Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, del 35 al 40. Acá está Jesús hablando en el contexto del juicio a las naciones, el contexto del reino. Pero estos versículos para mí son fundamentales, importantes para nuestra época también. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, ya el versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo creo que el Señor Jesús no va a entrar por esta puerta con vestiduras blancas ni rostro resplandeciente, sino como cada uno de nosotros, con hambre, sed, enfermo, necesitado de consuelo porque está triste, necesitado de apoyo porque viene llegando de otro país. Que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para reconocer a Jesús en la forma que se nos presente hoy ante nosotros. Para terminar, los personajes: el fariseo que se sentía superior, los demás, superior a los demás, santo, seguidor de la ley, un perfecto religioso. Pero la religión no salva, Jesucristo sí, y él necesitaba escuchar de Cristo. Jesús, que lo trastorna todo, que va donde el fariseo, se mete la pata a los caballos,
porque este también necesitaba escuchar el Evangelio, también debía tener la oportunidad de arrepentirse y creer. La salvación es para todos, solamente hay que creer. La mujer, indigna, discriminada por la sociedad, restaurada por Jesús, el especialista en restaurar vidas, y que lo mostró su fe por medio de sus acciones. Con respecto a los otros invitados, simplemente no lo conocieron, no reconocieron al Hijo de Dios cuando se presentó ante ellos. Volvamos al principio con la pregunta: ¿cómo es nuestra mesa? Para el Señor, que no hace acepción de personas como lo hacemos nosotros, para Él no hay mesas dignas o indignas. La mesa del fariseo parecía una mesa digna para los conceptos de la época, mesa de santos, seguidores de la ley, pero faltos de amor y misericordia. La mesa de Mateo, Leví, el publicano, parecía una mesa indigna, llena de pecadores. Sin embargo, Jesús se sentó en ambas mesas. Sin discriminación e intolerancia, todos con diferentes opiniones y deseos, era necesario enseñar respecto del amor, la misericordia y el perdón. Quiero dejar esa invitación. Invite al Señor a su mesa. Haga un lugar para Él. Todas nuestras mesas son distintas, son diferentes. Nosotros somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos ideologías políticas distintas, hinchamos por equipos distintos, pensamos distintos. Tenemos costumbres y comidas distintos. Unos comen porotos, otros comen asado, otros comen arepas, otros ají de gallina. Para el Señor no hay mesas dignas o indignas. Invite al Señor a su mesa. Que el Señor Jesús se manifieste, que el amor del Señor Jesús se manifieste en nuestras mesas. Y quiero terminar con Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Querido Dios, te damos gracias porque pudimos compartir tu palabra en esta tarde y ser enseñados por ti. Señor, que este amor que tú tienes para con todos, Señor, se manifieste en nuestras vidas y en nuestras mesas. Señor, para ti no hay mesas dignas o indignas, mesas que merezcan que tú estés o mesas que no lo merezcan. Tú te acercas a todos que quieren acercarse a ti, a todos que te invitan a sus mesas. Señor, queremos invitarte que vengas a comer con nosotros, compartir con nosotros. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das y no haya impedimento para que ninguno de los que quiera acercarse a ti, aunque no esté bajo nuestros conceptos, Señor, de normalidad. Señor, tú no discriminas a nadie y quieres que todos se acerquen a ti en el lugar que sea, en las mesas que están dispuestas para recibir a todos aquellos que se quieren acercar. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias y pedimos tu bendición. En nombre del Señor Jesús. Amén.